Ok, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros en este pequeño curso o webinar, como quieran llamarle. Yo creo que es el último que vamos a dar en este año, pero para el siguiente vamos a seguir con la misma dinámica, esperando que nos sigan acompañando. Antes que nada, pues desearles bonitas fiestas decembrinas, ¿no? Porque ya hasta el último luego se nos van y ya no los alcanzamos a felicitar. Hoy tenemos el gusto de que nos acompaña un gran amigo, Víctor Telles. Él es un ingeniero especialista en moldeo. Ha tomado varios cursos con RJG, es especialista en moldeo científico. Entonces nos va a hablar un poquito sobre parámetros principales en el proceso de moldeo por inyección. Nos va a hablar un poquito de su experiencia también. Víctor, ayúdame a presentarte para los compañeros que están aquí. Igual me ayudas ahí a que te conozcan, pon tu camarita para que te vean. Claro que sí. Un segundito. Vamos a ver. Ok, aquí está la cámara. ¿Sí la pueden ver? Sí, ya estás ahí. Ok, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la introducción, Manuel. Como comentó Manuel, mi nombre es Víctor Telles. Soy ingeniero industrial. Tengo alrededor de 10 años y medio en el área de moldeo. Inicié desde abajo como practicante, posteriormente técnico de proceso, luego ingeniero junior, ingeniero, eh, eh, también como ingeniero senior. Posteriormente estuve 8 años en Mattel, posteriormente me cambié a una compañía de giro médico, Cardinal Health. Estuve 1 año y medio como ingeniero senior de proceso y actualmente estoy laborando en una compañía del giro médico también, que se llama Valdan, y ya tengo aquí 2 años. Entonces, eso, prácticamente todo mi currículum es acerca de ingeniería de procesos y lo que viene siendo supervisión también. Ok, voy a compartir, voy a quitar la cámara, voy a poner la presentación. Excelente, yo aquí ando, estoy desconectado para no interrumpir. Enterado. Ok, ¿ya pueden ver aquí la pantalla, Manuel? Ya está, Inge. Ok, gracias. Ok, como también, como parte de lo que viene siendo nuestra carrera de moldeo, un grupo de amigos y un servidor decidimos hacer un grupo, una página web, un blog, el cual se llama IM Engineers, que es Injection Molding Engineers, el cual también nos ha ayudado Manuel, también ahí participa con nosotros. Básicamente, lo que es la página es un blog, nosotros ofrecemos un espacio para todas las personas que están dedicadas, que están trabajando en el área de moldeo y pues que quieren compartir conocimientos y también pues quieren también adquirir otros puntos de vista, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro objetivo ahí es publicar temas relacionados a moldeo. Es lo que hacemos. Voy a parar poquito aquí. Voy a mostrarles la página rapidito, nomás. Ok. Pueden encontrar como im-engineers.com. Esta básicamente es nuestra página, donde está nuestro nombre, lo que nos dedicamos, entrenamiento, consultoría, experiencia que tenemos, nuestra misión, nuestra visión, y pues básicamente nuestra página está enfocada al blog, el cual pues pueden accesar de estas 2 maneras. También tenemos una sección sobre nosotros, donde está una biografía laboral de los integrantes aquí del grupo.
Ahí nos pueden encontrar para que nos conozcan un poquito más. Básicamente así mostrar lo que viene siendo el blog, no nomás para que lo vean. Ok, es como en nuestro blog, aquí están algunos temas, nomás le ponen clic, leen el tema y pues nos pueden dejar un comentario. Estamos en contacto con ustedes. Ahí tenemos varios temas relacionados. De hecho, de ahí es parte de la plática que vamos a tener ahorita, que vienen siendo los parámetros universales de moldeo. ¿Qué son y cuáles son los parámetros universales de moldeo por inyección? Este es nuestro tema, el que vamos a hablar. También, ahí Manuel, si me puedes apoyar, igual a todos los que nos están escuchando. Si no escuchan bien, si tienen alguna pregunta, ahí por medio del chat le pueden comentar a Manuel y pues Manuel me va a apoyar y ya hacemos la interacción ahí con el equipo, ¿no? Se los agradecería mucho, por favor. Ahí estamos atentos. Gracias, Manuel. Ok, pues si bien no existe una definición propia de parámetros universales de moldeo por inyección, pues podemos entender el concepto de los parámetros universales de moldeo por inyección son todos aquellos parámetros que pueden ser utilizados en cualquier máquina y que son unidades o valores equivalentes, los cuales pueden ser obtenidos de manera directa o por medio de una conversión. Ok, aquí tenemos una imagen, el cual nos va a guiar, nos va a hacer entender de manera visual qué es lo que estamos tratando de decir con este texto. Si pueden ver, son dos. Dos jeringas, perdón. Sí, no, sí. Dos jeringas, el cual, como hemos visto, hay de diferentes tamaños y más sin embargo, tanto chicas como grandes, medianas, todas tienen escala y en todas las jeringas pueden poner un volumen de un líquido. A pesar de que sean grandes o una chica, pueden poner la misma cantidad. Básicamente esto es lo que estamos tratando de decir de los parámetros universales. Aquí tenemos un ejemplo. Una máquina A, pues tenemos una posición de transferencia de 1.161 pulgadas y la máquina B 1.85. Si ven, aunque es una máquina más grande, pero volumétricamente estamos inyectando, estamos poniendo en el molde la misma cantidad. Entonces, este es uno de los principios o conceptos de los parámetros universales. El propósito de utilizar parámetros universales en moldeo por inyección es el poder duplicar o transferir procesos en diferentes máquinas de inyección. También tiene otras ventajas como el de hablar un lenguaje en común entre sí y una mejor manera de documentar el proceso de moldeo, es decir, el tener una hoja de proceso por molde y no por máquina. Duplicar los parámetros universales te permite transferir un molde de una máquina a otra obteniendo la misma parte. Como aquí lo dice el texto, todos estos parámetros que más adelante los vamos a ver nos van a ayudar si los cumplimos de manera correcta. Y hay unas reglas unas reglas de oro o reglas básicas de moldeo que si las cumplimos, podemos obtener la misma parte usando el mismo proceso en diferentes máquinas y vamos a obtener la misma parte, la misma calidad. Ese es el objetivo de los parámetros universales. Como sabemos, hoy en día la industria es muy flexible, en especial en productos, puede ser de automóviles, productos de uso general. Como ustedes saben, es muy flexible y muchas veces se nos daña una máquina, es un molde urgente, lo queremos pasar a otra máquina y pues para no hacer todo un proceso nuevo, pues si utilizamos de manera correcta los parámetros universales, los comprendemos,
podemos transferir ese proceso y podemos duplicar la parte plástica. Como sabemos también, lo que viene siendo la industria médica es un poquito, podemos decir, más envidiosa en el aspecto de que muchos de esos conceptos todavía no se utilizan al 100% en la industria médica, ¿no? Hay muchos protocolos, validaciones que se deben de cumplir por requisitos de FDA, de ISO, que se deben de hacer, ¿no? Entonces, en ese aspecto no es tan flexible, más sin embargo, si tú utilizas los parámetros universales y lo transfieres a otra máquina, aunque hagas otro proceso y lo tengas que volver a validar, tienes una referencia del punto de vista del plástico, con qué parámetros puede trabajar bien. Entonces, eso nos puede ayudar también a lo que viene siendo una reducción del tiempo en el momento de desarrollar nuestro proceso. ¿Ok? La obtención de los parámetros universales en todas las etapas del proceso de inyección es la clave para lograr este objetivo. Y a continuación vamos a ver una tabla, lo que viene siendo un ciclo de moldeo y cómo intervienen estos parámetros en cada etapa de moldeo por inyección. ¿Ok? Aquí en esta tabla nos muestra lo que viene siendo la etapa, qué condición, el tipo de parámetro desde el punto de vista de máquina y el tipo de vista universal y más o menos lo que viene siendo, ¿no? Vamos a iniciar con lo que viene siendo la primera etapa, es decir, vamos a llenar nuestra parte al 95% de llenado. Pues primeramente iniciamos con nuestra velocidad de llenado. Usualmente, pues las máquinas vienen ya sea métricas o estándar, pues milímetros sobre segundo o pulgadas sobre segundo. Eso es lo que tú ves en la máquina. Pero si lo queremos ver del punto de vista de parámetro universal, estaríamos hablando que sería milímetros cúbicos sobre segundo o pulgadas cúbicas sobre segundo. Esto viene siendo la velocidad volumétrica. Seguida por el tiempo de llenado, eso se pasa igual, son segundos, no se ocupa hacer ninguna conversión, tanto el parámetro de máquina como el universal es el mismo, son los segundos. Luego, pues de esa velocidad, de esa carrera que recorre el tornillo, se genera una presión, que es la presión de primera etapa o la presión de llenado. Usualmente vienen en máquinas, vienen en PSIs, bares o kilopascales, ¿no? Depende el tipo de marca de máquina. Y si lo vemos del punto de vista universal, sería presión plástica o presión específica. De las dos maneras se le puede conocer. Como sabemos, máquinas eléctricas ya te lo da automáticamente. Ya te da la presión plástica o la presión específica directo de la máquina. Una máquina hidráulica tienes que hacer la conversión para obtener tu valor universal. Y pues como les mencioné, el recorrido del tornillo pues llega hasta un cierto punto, que es el punto de transferencia, también conocido como corte. Pues igual, de igual manera es una posición, entonces puede ser tanto milímetros, pulgadas, o si lo vemos desde el punto de vista universal, lo que viene siendo milímetros cúbicos y pulgadas cúbicas, que viene siendo el volumen del tiro corto. De ahí automáticamente ya estamos pasando a la segunda etapa, que es el empaque y sostenimiento. La presión de empaque o sostenimiento pues viene igual que en las máquinas, viene representada como PSIs, bares o kilopascales, y el valor universal pues la presión plástica o presión específica. Tiempo de sostenimiento, tiempo de empaque es estándar, son segundos y pues no hay que hacer ninguna conversión. Y el colchón, que igual es una posición, va a estar en milímetros o pulgadas, depende de la máquina, y de la misma manera va a ser milímetros cúbicos o pulgadas cúbicas. Luego sigue el tiempo de enfriamiento, inmediatamente en cuanto se termina tu tiempo de sostenimiento. Y pues como lo dije, el tiempo es la misma unidad, son segundos, no tenemos que hacer ninguna conversión. Y ya por último viene siendo la plastificación o la recuperación o dosificación, depende de cómo le llamen. Está lo que viene siendo la velocidad del tornillo, que usualmente viene en RPMs. En lo que viene siendo parámetro universal puede ser milímetros sobre segundo o pues pulgadas sobre segundo. ¿Ok?
que también se le puede conocer como velocidad tangencial. Seguido por la contrapresión, que pasa al mismo momento que está haciendo la recuperación. Al ser una presión, pues viene representado usualmente en las máquinas como PSIs, bares o kilopascales. Y valor universal, pues presión plástica o presión específica. Por el recorrido que hace el tornillo es un tiempo, entonces el tiempo de recuperación, tiempo de plastificación también, es en segundos, se queda igual. La posición a la que llega el tornillo, también se le dice el shot size o posición de inicio de disparo. Por ser una posición, pues viene en milímetros o pulgadas, depende del tipo de máquina, y ya sabemos, es volumétrico, entonces sería pulgadas cúbicas en milímetros cúbicos. Y por último, la descompresión o el suckback, también conocido, es una posición también, viene siendo milímetros o pulgadas, y lo que viene siendo volumétrico, que es milímetros cúbicos o pulgadas cúbicas. Ok. Vamos a seguir con lo que viene siendo aquí. Esto es parte de lo que les comenté en un inicio, que no nomás porque estás usando parámetros universales significa que vas a obtener la misma parte. Hay ciertas reglas que son reglas básicas que se deben de cumplir para que puedas hacer este proceso, esta transferencia exitoso, ¿no? Como sabemos, el molde tiene que cubrir 2/3 partes del área de la platina. Esto, pues, como sabemos, si se usan moldes, vamos a decir, chicos en una platina muy grande, que no cumplen con esta área, que podemos generar una deflexión de platinas, deflexión en el molde, y esto puede causar flash, podemos dañar el molde, y con el tiempo podemos incluso dañar lo que viene siendo la máquina. Ya no va a tener el mismo estiramiento, las tie bar, y pues nos va a afectar lo que viene siendo toda esa parte de la función de la máquina, lo que viene siendo el cierre. ¿Ok? También es muy importante mantener el flujo turbulento en el molde. Me ha tocado ver que ponen un thermolator, una unidad, un equipo auxiliar para alimentar lo que viene siendo el agua, el enfriamiento al molde, de 2 caballos de fuerza. Lo cambian de máquina, pero como el thermolator o la unidad se queda en la máquina, pues no lo pasan con el molde, y cuando lo ponen en la otra máquina, lo ponen uno de 3/4 de fuerza. ¿En qué nos afecta? Pues nos puede afectar que de tener un flujo turbulento ya no vamos a tener vamos a tener un flujo laminar. ¿Y esto qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede producir? Nos puede producir sobrecalentamiento de las partes. En largas corridas, ¿qué puede pasar en el molde? Se puede calentar más, se puede generar más fricción, podemos incluso dañar pernos, expulsores en especial. Y si nos vamos en el punto de vista de la parte plástica de nuestro producto, pues podemos tener variaciones dimensionales, podemos tener lo que viene siendo distorsiones por lo caliente de la parte, depende del tipo de material. Entonces, es importante que, aunque no sea el mismo thermolator, que no sea la misma unidad, por lo menos nos tenemos que asegurar que el flujo turbulento se cumpla. ¿Okay? Otro muy importante es conocer la capacidad de inyección de tu barril. Pues usualmente en el manual lo pueden obtener de ahí, vienen onzas de poliestireno. ¿Esto por qué lo menciono? Porque suponiendo que una máquina, estás usando un molde en una máquina en el que estás usando el 20% de tu capacidad de inyección, que como muchos sabemos, siempre queremos buscar entre el 20 al 80% la utilización de la capacidad de inyección. Nuestro molde tiene que tener en ese rango. ¿Qué pasa? Estamos en el lado bajo, pero está bien, es el 20%. ¿Qué pasa? Movemos el molde, perdón, a una máquina más grande, con una unidad de inyección más grande. ¿Qué pasa? Ahora igual de ser un 20% de la capacidad de inyección, mi tamaño de tiro, ahora pasa a ser un 15, un 13, un 12%, un 10%.
y esto nos puede generar otros problemas. Sabemos que un colchón o un tiempo de residencia muy grande del material, pues puede sufrir degradaciones, puede perder sus propiedades el material, y el momento que ya entra el plástico, el plástico derretido, fundido al molde, a la colada, lo que viene siendo la parte plástica, pues ya está degradado, ¿no? Entonces las propiedades de la parte no se cumplen y puede ser que lo veamos tanto estéticamente o cosméticamente, se puede ver una degradación, o también se le pueden hacer pruebas y pues lo que viene siendo la prueba de dureza, y pues se puede comparar ahí. Y viceversa, igual si estamos usando... ¿Sí? ¿Perdón? Ok. De igual manera, en viceversa, si estamos usando un tamaño de disparo muy grande, un 75-80%, y luego lo pasamos a una máquina más chica donde el tamaño de disparo se pasa al 85-90%, ¿qué pasa? Ya no damos el tiempo de ciclo, no damos nuestro tiempo de recuperación, entonces forzamos más el tornillo para que recupere en el tiempo que ocupamos, y pues también producimos degradaciones, mayor cizallamiento. Entonces se hace una bolita de nieve. Entonces, por eso es recomendable que conozcamos nuestra capacidad de inyección para no caer en esto. También debemos de conocer en máquinas hidráulicas nuestro índice de intensificación, o RI también conocido. Esto es muy importante para poder convertir las unidades, la presión plástica o la presión específica, convertirlo a hidráulica, o viceversa, de hidráulica a presión plástica, ¿no? También lo que viene siendo el diámetro o el área del barril es muy importante. Esto es básico para poder usar los parámetros universales. En la condición de la máquina, ¿a qué me refiero en esto? Pues primeramente que sepamos que la válvula antirretorno o el barril no tenga algún desgaste, y pues como sabemos no debe ser mayor al 3% en variación del peso, y esto se puede hacer por medio de la prueba de la repetibilidad de la válvula antirretorno, la cual es muy sencillo, es hacer 10 tiros cortos, llenar tu parte al 95%, hacer 10 tiros consecutivos, pesarlos y sacar la diferencia entre ellos, y no debe ser mayor al 3%. ¿Qué pasa? Si tienes una diferencia mayor al 3%, ¿qué va a pasar? Si tú haces tu proceso en una máquina muy buena, que esa variación sea nada, 1%, 0.5, y posteriormente lo pasas a una máquina que tiene un desgaste 4 o 5%, ¿qué va a pasar? Aunque tú dupliques tus tiempos, tus presiones, tu parte puede pesar menos, y esto va a ser debido a que el material se va a estar regresando, se está escapando, hay una fuga internamente en el barril, válvula, tornillo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no estamos obteniendo lo que viene siendo la misma parte. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos las condiciones de nuestra máquina. Igual, la linealidad de la velocidad de inyección, que no sea el mayor al 10% del tiempo de llenado esperado. Esto es importante también porque de igual manera, si lo hacemos en una máquina muy buena, en una máquina eléctrica, que usualmente andan en el 8, 9, 7% incluso, y lo pasamos en una máquina hidráulica que está al 20, 25, y nuestro proceso está validado con una velocidad de inyección muy alta, ¿qué va a pasar? Pues esa máquina, aunque tenga teóricamente se cumpla todo lo demás, que el molde cubra las 2/3 de la platina, tienes flujo turbulento, estás dentro de la tolerancia del 20 al 80% de la capacidad de inyección, etcétera, ¿qué va a pasar? Pues no vas a llegar a ese tiempo de inyección, entonces ya ahí no estás cumpliendo ya lo que viene siendo duplicar el proceso, ¿no? Igual, viceversa, si lo haces en una máquina, viceversa, ahí no te afecta. Si lo haces en una máquina donde su linealidad está muy alta y lo pasas a una máquina que está al 10%, pues ¿qué va a pasar? Que
que simplemente igual de usar los 50 milímetros sobre segundo que tú calculaste, tu velocidad volumétrica la convertiste a lineal, pues a lo mejor vas a ocupar 40 milímetros, que igual no pasa nada, porque al final, como sabemos, buscamos el tiempo de llenado, la resultante, ¿no? Y pues aquí vamos a ver un ejemplo de lo que estoy platicando. Vamos a suponer que vamos a mover el molde CMG65 de la máquina 13 a la máquina 20 y queremos, pues, como lo hemos venido platicando aquí, queremos duplicar el proceso que ya está validado de la máquina 13, lo queremos replicar, duplicar en la máquina 20. ¿Ok? Como les mencioné, ocupamos saber, bueno, el tonelaje de la máquina, nomás para que tengan una idea, la máquina 13 es de 100 toneladas y la máquina 20 es de 150, es decir, vamos a pasar un molde que traje una máquina más chica a una más grande. Nuestra área de varir, ahí está, en tanto en milímetros cuadrados como en pulgadas cuadradas, ¿no? De las dos, ahí podemos ver que la máquina 20 es más grande, tiene una unidad de inyección más grande. De igual manera lo vemos en la capacidad de inyección, 20 gramos de poliestireno en la máquina 13 y de la máquina 20, 32 gramos de poliestireno. Aquí el RI de la máquina 13 dice 1, esto es debido a que es una máquina eléctrica, y nuestra máquina 20 es una máquina hidráulica, tiene un RI o índice de intensificación de 12. ¿Ok? Entonces, primeramente, vamos a ver nuestros parámetros que tenemos ya establecidos de la máquina 13. Del lado izquierdo de esta tabla vemos lo que viene siendo el parámetro. En la columna en medio vemos lo que viene siendo el valor de la máquina, lo que tiene ahí, lo que uno puede ver en las diferentes pantallas, diferentes menús que tiene la máquina, y el último del lado derecho viene siendo el valor universal. Ahorita, de manera general, puse en rojo los que vienen siendo parámetros resultantes, los cuales no es de que tú le pongas a la máquina y quiero que me des 0.5 segundos de tiempo llenado. No lo vas a poner el 0.5, sino es una resultante. Esa resultante va a ser de una velocidad en un recorrido. Igual el colchón y el tiempo de ciclo. De igual manera los puse aquí para lo veamos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que viene siendo los tiempos, como lo mencioné en la primera tabla, esos se pasan igual, eso no se ocupa hacer ninguna conversión. Lo que viene siendo posiciones, tanto milímetros o pulgadas, depende de tu máquina, ¿qué se ocupa hacer? Ocupas ahora tu valor lineal, que es el que tiene la máquina ahí, el que tú ves en tu display, el que ves en la pantalla, y lo multiplicas por el área de tu tornillo. En este caso, si multiplicamos 3.2 milímetros por 176.7 milímetros cuadrados, nos da un resultado de 565.5 milímetros cúbicos, que este es nuestro valor universal. De igual manera, todo lo que viene siendo posiciones lo hacemos de esa manera. Aquí tenemos la descompresión, la posición inicial de disparo, la posición de transferencia. Muy importante el peso del tiro corto. En este caso, pues, esa es una unidad estándar. No se ocupa hacer ninguna conversión. Son en gramos usualmente, pues, seguido por el colchón. Las presiones, lo que viene siendo las presiones, esta máquina les mencioné que era una máquina eléctrica, entonces el valor de la máquina es presión plástica o presión específica. En este caso, para convertirlo a valor universal no ocupamos hacer nada porque ya está hecho. Pero ahorita que lo cambiemos a la máquina 20, sí tenemos que hacer una conversión. Ahorita lo vamos a ver adelante. Está el tiempo de sostenimiento, el tonelaje, ese se pasa igual, peso del tiro, peso total del tiro, ese lo pasamos igual, la velocidad de llenado, de igual manera, agarramos nuestra velocidad que tenemos establecido en la máquina y solamente lo multiplicamos por el área y ya nos da lo que viene siendo la velocidad volumétrica que estamos utilizando. El tiempo de enfriamiento se pasa igual, tiempo de recuperación, carga o dosificación se pasa igual, contrapresión. En este caso, les vuelvo a recordar, es una máquina eléctrica, entonces la presión que tenemos ahí es una presión plástica, presión específica, el cual es universal, lo vamos a pasar igual. Y por último, nuestro tiempo de ciclo. ¿Ok? Entonces ahorita lo que vamos a hacer, toda la tablita, todos los números que vienen del lado derecho, los valores universales de este proceso,
los vamos a convertir para la máquina 20 y podamos duplicar nuestro proceso. ¿Ok? Aquí tenemos los mismos parámetros en el mismo orden. Aquí en la columna en medio viene siendo el valor universal de la máquina 13, que es lo que hablamos ahorita. Y en el lado derecho podemos ver el valor lineal o valor que vamos a setear, que vamos a establecer en la máquina, ya con la conversión. Como les dije, el tiempo de llenado es una resultante, ese no ocupamos hacer nada, por eso lo puse en rojo. La descompresión, aquí tenemos nuestro valor universal. ¿Cómo lo hacemos? Ya teniendo nuestro valor volumétrico, nuestro valor universal, ahora lo vamos a dividir entre el área del nuevo tornillo o de la nueva máquina, que en este caso sería 314.16. Y nos da el valor que debemos poner en nuestra máquina, ¿no? Y como les mencioné, lo que viene siendo posiciones lo hacemos de la misma manera. El valor universal lo dividimos entre el área y nos da la posición lineal. Entonces, en este caso, posición de disparo se quedaría en 14 milímetros. La posición de transferencia 4.5. El peso del tiro, les mencioné anteriormente, esa es una unidad que se pasa de la misma manera. En este caso son gramos. El colchón, aquí lo vemos. Aunque es una resultante, lo quise poner aquí nomás para que lo sigan la secuencia más o menos de lo que viene siendo todo el proceso, ¿no? De inyección. La presión de empaque y sostenimiento, ok, aquí, como les mencioné, la máquina 13 es una máquina eléctrica, es el valor presión plástica o presión específica, lo tomamos directo de la máquina, solamente que ahora lo vamos a dividir entre el índice de identificación de esta máquina, que era 12. Entonces, si dividimos 5000 entre 12, nos da 417 PSI. Hay una disculpa, puse PPSI, pero es solamente PSI. En este caso, es una máquina que se le pone PSI. Es el valor que vamos a poner nosotros en nuestra presión de empaque y sostenimiento. El tiempo, pues pasa igual, ya lo mencioné, tonelaje lo mismo. El peso del tiro pues, nos debe dar igual o muy cercano. En mi experiencia he visto que si hay una variación, he visto una variación hasta del 2%. Si duplicas todos tus parámetros, también cómo puedes si en tu proceso o la calidad de tu parte está guiada por el peso de la parte, ¿qué se recomienda hacer? Se recomienda jugar con la presión de empaque y sostenimiento. ¿Qué tanto? Eso sí ya depende de cada criterio o de cada regla de calidad que tengan internamente en la compañía donde estén. Pero yo sí he visto que un 5 a un 10% es normal que puedas cambiar. Entonces, de manera personal les puedo comentar eso. Pero si tú duplicas todo, va a estar en ese número o muy cerquitas, no mucha diferencia. ¿Ok? Velocidad de llenado, aquí tenemos la velocidad volumétrica, nomás la dividimos entre la nueva área de la máquina y ya nos da la velocidad lineal, 19.12 milímetros sobre segundo. El tiempo se pasa igual, el tiempo de enfriamiento. El tiempo de recuperación, pues lo tratas de igualar ahí. La contrapresión es igual, vamos a agarrar este valor universal o presión plástica o presión específica, la dividimos entre el RI, en este caso era 12 de la máquina, y pues nos va a dar 54 PSI, lo que viene siendo la contrapresión. Tiempo de ciclo, como les dije, es una resultante. No solamente, como ustedes saben, el tiempo de ciclo no solamente se ve afectado por los tiempos de enfriamiento o sostenimiento de llenado, sino también lo que viene siendo la apertura, la expulsión y el cierre de la máquina o prensa, ¿no? Entonces, esto viene siendo de manera lo más esencial que se debe hacer para transferir una máquina utilizando parámetros universales a otra máquina. Esto de manera general es se puede ir más a detalle, ¿sí? Pero si de manera general, si tú cumples con esto, vas a obtener la misma parte en la nueva máquina. ¿Ok? Hasta aquí es la presentación. Ahorita voy a parar de compartir lo que viene siendo la presentación. Me voy a pasar a lo de Zoom para poder atender si tienen alguna pregunta, algún comentario
o cualquier tipo de, sí, cualquier tipo de comentario básicamente, ¿ok? Gracias, Vic. Sí, hay algunas preguntitas ahí. ¿Ok? Igual las Vamos a vamos a ver. ir ahí Voy a tomar revisando. poquita agua porque hablé mucho. Sí, está bien aquí en lo que busco las primeras preguntas, ¿no? Nada más para complementar un poquito esto de los Adelante. parámetros universales, es este tipo de ajustes que se hacen para pasar a otra máquina. Recuerden que nuestros parámetros o nuestro ajuste original de la máquina ya debe estar validado para ya llevar nuestro proceso validado a otra máquina, ya sea de mayor tonelaje o menor tonelaje, ¿no? Tú me dices Ok, cuando ya gracias. estés Gracias, listo. Manuel, ahí por complementar. Sí, adelante. No, ya. Dice, ¿existe un rango en específico estandarizado para cada parámetro? Un rango en específico. Sí, nos pregunta José Alberto. Al momento de duplicar, no hay no hay un rango. Como les mencioné, depende mucho también lo que viene siendo el tipo de producto que manejen. Pero no, esto internamente lo pueden ajustar, esa tolerancia entre la compañía, entre los ingenieros, se puede ajustar, pero yo sí he visto de un 5 a un 10%, sí lo he visto en compañías que se hacen ese ajuste. Pero es algo interno, no es algo que es una regla. Al final de cuentas, lo que quieres hacer es llevar tu mismo proceso a otra máquina, ¿no? En teoría no deberías de Ajá. tener un rango. A lo mejor el rango tú lo harías cuando haces ventanas de proceso, ¿no? Sí, o cuando quieres compensar alguna deficiencia de máquina, molde, material, Material. etcétera. Puede ser. Ok. Sí, si quieres prender tu cámara, Vic, para que nos Ok, vayan sí, conociendo adelante. ahí. Sí, Ok, está bien. José Alberto, no sé si quedó ahí contestada, ¿no? Es el que más pregunta, mira, aquí viene otra de José Alberto. ¿Qué parámetros deben resguardarse, documentarse en cada una de las etapas de los que vienen en la presentación o hay otros en específicos? Esos parámetros deben estar incluidos también en el plan de control. A ver, deja poner el chat porque se está cortando la comunicación. Ok, igual te A ver, la vuelvo a leer. ah, ¿Qué a parámetros ver. deben resguardarse, documentarse en cada una de las etapas? Los que vienen en la presentación, hay otros en específico. Y hace otra pregunta, ¿esos parámetros deben de estar incluidos también en el plan de control? Te apoyo ahí con lo del plan de control. Ok, Acuérdense que nosotros el plan de control sí, sí, es el documento que nos va a ayudar a tener un proceso estable, es la forma de qué parámetros vamos a estar revisando o controlando. Si nosotros metemos los 1000 parámetros que tenemos en un proceso de inyección, pues no vamos a tener el tiempo para tener ese seguimiento de esos parámetros. Entonces, yo como recomendación, cuando me tocaba hacer planes de control, ponía parámetros claves, ¿no? Por ejemplo, tiempos o temperaturas, porque si metía muchos parámetros, luego era muy complicado para el supervisor estar revisando todo lo que nos pedía el control plan. sí. Gracias ahí, Manuel. También creo que cubrí como un 80%, 85% de los parámetros que se deben de considerar. Sí hay otros, por ejemplo, la temperatura de la masa plástica, no lo puse, la temperatura de la parte, la temperatura del molde, esos no Sí, los claro. puse. Pero de manera general, estos parámetros que están aquí vienen siendo como un 80-85% de los parámetros que se deben de considerar en todas las etapas. Igual complementando, acuérdense que el éxito de un proceso de inyección es tratar de tener parámetros fijos que no tengamos que estar moviendo, ¿no? A tratar de todos los parámetros que sean variables, convertirlos en fijos para evitar tener variación en el proceso, ¿no?
Sí, igual en la misma pregunta esa, bueno, en la doble pregunta que está poniendo el compañero, dice, esos parámetros deben ser incluidos también en el plan de control. Por ejemplo, en, en mi trabajo actual, todos los parámetros que ponemos como críticos son definidos a base de un diseño de experimento. Los que sabemos que contribuyen o pueden contribuir a una, podemos decir, dimensión o a una condición cosmética. Son los que definimos. No pueden ser todos porque al final vas a tener una Biblia y no vas a saber ni a qué moverle. Entre más sencilla lo tengas, es mejor. Lo recomendable es de 3 a 5 parámetros críticos. Entonces, pero igual, cada empresa tiene sus propias políticas y pueden definir con el diseño de experimentos, pues, más variables o menos. Ya es dependiendo del giro de la empresa también. Claro. Ok, aquí José Alberto. ¿Con qué frecuencia es necesario hacer la prueba del 3% del peso llenado? ¿Con qué ¿Frecuencia en base a frecuencia se tiempo hace de la prueba del ciclos 3%? o cuál sería el criterio? Ok, pues usualmente me ha tocado, en una empresa médica, usualmente se hace en cada validación. Es decir, cada molde que vas a validar en esa máquina, tienes que volver a confirmar la prueba de la válvula check. Creo que sí, pues no sé si tú tengas una información del tiempo o ciclos, Manuel, pero Sí, sí suena que también, pero no tengo el número. sí, también depende del tipo de material. Por ejemplo, si utilizas materiales con carga, pues vas a tener un desgaste más prematuro en la unidad de inyección, entonces ahí te conviene hacer una frecuencia más rápida, ¿no? En algunas empresas, lo que hacen, en vez de hacer la prueba de repetitividad, cuando hacen cambios de colores fuertes, bajan lo que es el usillo y aprovechan para ver el estado físico de la válvula check, checan dimensiones y vuelven a armar. Entonces, eso también ayuda para estar monitoreando. Se recomienda que se baje el usillo cada 6 meses para ver el estado actual. Y entonces, la frecuencia o la prueba de repetitividad, pues se puede hacer cada vez que arranquen un molde, ¿no? Al final de cuentas, es parte de la liberación. Pero ya es cuestión Ok. de políticas de cada empresa, ¿no? Sí. Ok, aquí Gracias, dice, Manuel, por complementar ahí. dice Joaquín, la velocidad de carga. No lo entendía, Joaquín, a ver si ahorita Ok, amplía la sí, la velocidad pregunta. de carga viene siendo la velocidad tangencial. Yo estaba trabajando ahí para poner un tema en la página acerca de eso. La verdad está muy interesante, pero al final el tiempo de recuperación con que esté de 1 a 3 segundos antes de tu tiempo de enfriamiento o en lo que abre el molde, está bien. Entonces, no lo puse, no lo he terminado ese tema, me puse a investigar, lo estaba haciendo, perdón, pero me ha tocado que eso no hace ningún efecto a tu proceso. Entonces, pero sí, la velocidad de carga viene siendo la velocidad tangencial. Ok, sí, regularmente es lo que se estipula, ¿no? Que termine antes, máximo 3 segundos del tiempo de enfriamiento, ¿no? Algunos consultores te dicen que sea un 80% del tiempo de enfriamiento, ¿no? Pero ya es cuestión de- del ajustador, del feeling del ajustador. Inge Manuel, Víctor, buenas Sí, noches. depende mucho de eso. Buenas noches. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Cómo estás? Aquí saludándolos nuevamente, Inge. Y respecto al tema de la velocidad de carga, mira, es un tema muy amplio. Realmente sí hay una diferencia por el tamaño del husillo, por la especificación del plástico. Para un ejemplo muy rápido, nosotros trabajando para Samsung estamos manejando ABS de origen coreano. Normalmente un ABS en México, de los que
conocemos normalmente, pues tienen temperaturas entre 200 a 240 grados. A los 195 ya se está degradando. Y la hoja de la ficha técnica me está pidiendo una revolución que no pase de 90 RPM. Ajá. Pero al colocarlo en una máquina de 85 milímetros de usillo, lo estoy degradando. Entonces, aquí viene la pregunta, Víctor, ¿cuál es la experiencia? Porque realmente la velocidad de carga influye en que incluso hay una modificación al tamaño de carga cuando aumentas la temperatura de masa, porque al proporcionar fricción, la vas a aumentar. Entonces, si tú inicialmente tenías, no sé, una carga de 70 milímetros, al subir la temperatura, vas a observar que tus 70 milímetros se van a ir hasta casi 75, 76. Y lo notas muy comúnmente porque la pieza comienza a tener problemas de llenado. Entonces, sí me gustaría que lo pudieran aclarar, si tenemos por ahí experiencia con eso. Sí, mira, Joaquín, de manera personal, y como tú lo mencionaste en las especificaciones del material, te dicen de 200 PSI a 500, ¿no? Pero no te ponen qué tipo de máquina es. No sabes bajo qué condiciones de máquina fue elaborado esa especificación. Sí, te menciona de 100 a 150 RPM, pero ¿de qué tamaño de barril? A lo mejor lo hicieron en uno chico y tú, como lo estás mencionando, tú tienes uno grande. Correcto. Y al poner uno grande, lo estás degradando, lógicamente. Estás generando mucha fricción. Entonces, esas especificaciones no son muy claras, la verdad. No te mencionan bajo qué condiciones de máquina, qué tonelaje, qué tamaño de barril, qué temperatura de la masa. En fin, eso es lo que yo he visto. Ahí lo que te puede ayudar, Joaquín, es bajar lo que sería contrapresión para evitar tanta fricción del material y tratar de optimizar más el tiempo de enfriamiento. Fíjate, dije que estamos manejando una contrapresión muy baja, alrededor de 10 bares. Entonces, incluso si lo quito, sí, si lo mando a cero, lo único que estoy observando es que tal vez no exista la degradación, pero el tiempo de inyección se modifica. Claro que sí. Estás modificando lo que viene siendo la recuperación. Estás modificando el material que estás comprimiendo enfrente de tu tornillo. Aunque no cambies la posición, tu volumen que está allá adentro, enfrente del tornillo, es diferente al bajar la contrapresión. ¿Ya has hecho la prueba de la temperatura de la masa? Sí, correcto. Es lo primero que verificamos. Pero con todo y eso, especificación de la ficha. sí, es lo básico. Pero con todo y eso, tenemos partes degradadas. Ok, pues hay que bajar la temperatura entonces, porque si estás degradando, por ahí va. La otra hay que checar también la humedad, porque puede ser que estés presentando ráfagas o manchas y no es tanto por degradación, puede ser por humedad del material. Sí, es correcto, ya lo hemos estado verificando. Tenemos equipo para verificar el punto de rocío y estamos dentro. En el secado igual, aquí nos especifican tener 2 horas, le estamos dando hasta 4 y con todo y eso no lo hemos podido controlar. Pero ¿tienes termobalanza? Sí, sí tenemos. Ok. Bueno, igual. Ahí, Joaquín, también, Joaquín, se recomienda que, a lo que estoy escuchando, que puedes perfilar tus temperaturas en tu barril, ya sea de menos a más o de más a menos, depende el problema que tienes. Eso te puede ayudar a tener una
diferente temperatura de la masa. Es correcto, Inge, ya intentamos hacer ese perfil. Nos ha funcionado más el de mayor a menor. Lo único que sucede es que con ese perfil quedamos fuera de la especificación de la ficha técnica. Entonces, no, pero al final del día, la calidad de tu parte plástica, de tu producto, es la que manda. Digo, como te mencioné, las fichas técnicas a veces, la verdad, incluso hay foros y no te ayudan. No te ayudan aunque te digan, oh, manéjala de 100 a 200 PSI, pero pues no pasa nada si le pones 250, no afectas en nada. Entonces, meramente la ficha es un buen punto de partida, pero al final, te voy a hacer un consejo que a mí me dieron, al final vas a escribir tu propio libro. No porque ahí diga que debe ser 500, debe estar en 500. Si a ti te funciona en 480, pues le pegaste, ¿no? Sí, es correcto, dije. De hecho, hemos estado trabajando bajo unas fichas propias, bajo parámetros que nos hemos estado enfrentando, pero ahora resulta que cada turno está teniendo sus propios parámetros, ¿no? Sí, Entonces, no ya queremos eso. unificarlos ha sido complicado, por eso respetar una línea de trabajo en esa condición. Sí. Pues ¿Qué tipo de producto es? Son interiores de refrigerador, Inge, con Okay. ABS que Interesante. tienen un retardante a la flama. Órale. Y yo siento que el retardante es el que nos está obligando a tener problemas. Sí. Ok, sí, está interesante. Está Lo muy vamos interesante lo que revisando. comentas. ¿Cuándo vamos, Manuel, para allá? Ok, vamos a seguir con las preguntas. Dice aquí Win 10, órale, ganador 10. ¿La presión de inyección es un parámetro universal? La presión de inyección, lo podemos ver como parámetro universal, pero la presión de inyección es una resultante también. Es una resultante de una velocidad a una temperatura y a una distancia. Y las restricciones naturales que tiene el corredor, la parte del mismo diseño de la parte. Entonces, sí lo puedes poner en presión específica o presión plástica, pero es una resultante, no es algo que tú tengas que duplicar, transferir. Perfecto. Luis Lozano, el flujo turbulento se mide en Reynolds. ¿Cuál es la manera precisa de medirlo y asegurar este flujo? Sí, se mide en Reynolds, efectivamente. Dice, ¿cuál es una manera precisa de medirlo? Bueno, Luis Solano, si tienes oportunidad, visita nuestra página, ahí hay un tema acerca del flujo turbulento y ahí te explica cómo calcularlo, cómo hacerlo y también viene una tabla que te puede servir como referencia para que lo puedas implementar ahí en tu trabajo. Ahí hay un tema de flujo turbulento. El comercial que vaya. Igual pues, hay que medir hay que poner una salida, medir cuántos litros o cuántos galones por minuto te da y ya con eso haces la conversión de la tablita. O sea, no es cosa del otro mundo, Luis. Sí, sencillo. Un Carlos, flujómetro y ya. un flujómetro. Carlos Álvarez, ¿qué parámetros me recomiendas para establecer? Como te digo, eso depende del requerimiento, de la política que ustedes tengan, o lo puedes definir por medio de un diseño de experimentos. Okay. Pero entre más chicos mejor, porque también un diseño de experimentos de 7 factores, estás hablando de 128 experimentos, de 5 factores, de 32 experimentos o 32 escenarios. Entonces, lo que a ti te funcione, digo, el producto, las características del producto mandan mucho, entonces las especificaciones del dibujo. Nosotros de manera personal usamos 4 y nos funciona muy bien. Usamos temperatura de la masa plástica, temperatura del molde, presión de empaque o de sostenimiento y tiempo de enfriamiento.
Eso es los que usamos nosotros, pero cada empresa tiene sus propias ahí, sus propias Igual políticas. en algunas empresas no se meten tantos condoes porque requieren muchos recursos y muchos tiempos, ¿no? Entonces, también por eso los diseños de experimentos. Bueno, aquí te va a embarcar José Alberto, dice, ¿es Sí, posible en otra ocasión compartir diseños de experimentos? Igual la vamos planeando, ¿no, Inge? Un ejercicio sí, así práctico y sí, fíjate que ahorita hemos realizado varios ahí en la empresa y hemos obtenido muy buena información, ¿sí? Claro que sí. Carlos Álvarez, para una certificación, ¿qué parámetros necesito? Para una certificación, pues no sé qué tipo de certificación te refieras, pero en sí no ocupas un parámetro, ocupas tener la experiencia y tener el conocimiento para una certificación. Tienes que saber de lo que viene siendo el proceso, molde, material, diseño. Realmente no entendí muy bien la pregunta. Igual, a lo mejor iba para una certificación de procesos o algo así, no sé. Igual a ver si ahorita Pues complementa aquí, con técnicas plásticas, luego, ¿ah? Ahorita les ponemos la dirección del blog ahí en el chat, a ver si me ayudan ahí los compañeros de la página que la vayan poniendo. Yo Delgadillo, ahí lo es estoy cierto, poniendo ya. ya, ok. Es cierto que se deben de realizar estudios de moldeo de verano e invierno debido a los cambios de estación. No. Ah, en empresas donde no tienen un control, perdón, un ambiente controlado, sí he escuchado que hay cambios drásticos, en especial cuando usan agua de torre para su enfriamiento, porque, pues como sabemos, el agua de torre en temporada fría está muy frío, vaya la redundancia, y en temporada de verano, pues está muy caliente, ¿no? Entonces, ahí sí se podría hacer, pero igual puedes usar equipos auxiliares, un thermolator a una temperatura controlada, donde siempre te asegura que tengas la misma temperatura hacia el molde, te va a ayudar a absorber muchas esas variaciones. Aunque recuerden que las torres de enfriamiento no sirven para refrigeración del molde. Por eso, por lo que comenta Víctor, hay ciudades con climas muy extremos que a las 7 de la mañana pueden estar a 0 grados y ya a las 11 del día ya están a 40, ¿no? Entonces ahí un control de temperatura en el proceso del molde pues, no te va a servir con una torre de enfriamiento. Forzosamente necesitas tener un termo o un chiller dependiendo lo que el plástico que vas a inyectar. Aquí Mario dice, la velocidad tangencial aporta temperatura a la masa y no es lo mismo 100 RPM en usillo de 30 a usillo de 50. Si usas la misma velocidad, calentarás más por fricción. El dato que se requiere como spec para el material es velocidad tangencial, no RPM. Correcto. La contrapresión es parámetro universal, sí, ya lo vimos. Carlos Álvarez, también la Claro que fricción. sí, claro que sí. Carlos Álvarez, también la fricción afecta la temperatura. Sí, recuerden que la plastificación del polímero o el método de calentarlo, el 20 o 30% nos lo da las resistencias y el otro 70, 80% nos lo da la fricción, ¿no? De los pellets dentro de la unidad de inyección. Un sobresecado puede afectar en la degradación, dice Luis Solano. Perdón, no es que se está cortando, Manuel. Ok, un sobresecado puede afectar en la degradación. Sí, sí, depende del tipo de material. Lo puedes ver en las pruebas físicas que se le aplican a las partes. Y Pero sí puede afectar. acuérdense que de todos modos, si nosotros le damos más tiempo de secado, podemos hacer piedra el material dentro de la tolva, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado.
Sí. Dice, gracias Mario por su tiempo, retroalimentación, les dejo mi correo. Ok, las fichas técnicas sirven bien como referencias, eso fue lo que comentamos. Carlos Reyes, las fichas técnicas son recomendaciones del fabricante. A ver, no sé si esta pregunta entre en esta plática. ¿Qué prueba puedo hacer a un molde para saber si sus cavidades están balanceadas? Cristian Solano. Pues el balanceo de cavidades. Sí, ¿no? Sacar tiros cortos. Adelante, adelante. A ver. Sí, un flujo llenado, básicamente, ¿no? Vas llenando poco a poco las cavidades y las vas pesando. Acuérdense que es necesario pesarlas porque luego, si las vemos físicamente, podemos ver que van parejas, pero posiblemente tenemos diferentes espesores de pared y una pieza está llenando más que otra. Entonces, lo adecuado es tener nuestra basculita e ir pesando las cavidades para ver si están balanceadas, ¿no? ¿Qué tipo de mantenimiento o cuidado debe tenerse al cuidado del agua? Pues básicamente tener un suavizante, ¿no? Y tener filtros, en este caso, para evitar los minerales. ¿Algún comentario sobre la pregunta, Vic? ¿No? ¿No? Compañeros, ¿tienen más preguntas para aprovechar aquí que tenemos a Víctor todavía? Digo, él apenas allá donde está son las 8, ¿no, Vic? Apenas. Acá Sí, de son este las lado 8. ya son las 10. ¿Y qué? Sí, Joaquín. Yo tendría una muy, muy rápida. Mira, llegué un poquito tarde al inicio de la plática por la situación que yo estoy en el trabajo, pero no entendí muy bien a qué se refieren con parámetros universales. ¿Podrían abundar un poquito nada más? Básicamente son los parámetros que ¿A referir puedes, con qué, perdón? con los parámetros universales, que si puedes dar la explicación en general de los parámetros universales. No, no, no escucho bien. Ok, No se escucha. Joaquín pregunta sobre la definición de los parámetros universales como tal. ¿Sí nos copiaste? Ok. Voy a ir aquí rápidamente. Voy a compartir mi pantalla. Ok. De la definición. ¿Es correcto, Joaquín? Sí, Inge. Correcto, Inge. ¿A qué te refieres de que tienes que un valor? Un valor, lo que viene siendo la unidad, lo que viene siendo los 800 PSI o viene siendo los 20 milímetros, a eso me refiero. Es una unidad o valor equivalente. Sí, Joaquín, básicamente son los parámetros que tienes que replicar para mover un molde de una máquina a otra máquina. Y te van a ayudar para poder tener el mismo proceso o la idea o la finalidad es obtener las mismas piezas tanto en una máquina y en la otra, básicamente. Igual no te preocupes, ves la repetición en el canal. Mañana yo Excelente, creo Inge. que ya está Gracias. Sí, ya de igual está. manera, puedes visitar el blog y ahí está también compartido este tema. Ahí lo puedes encontrar. Nos puedes comentar ahí y estamos en contacto ahí con todos. ¿Alguna pregunta más, compañeros, que tengan? Parece que ya fueron todas. Ok, muy bien, Manuel, muchas Vic, gracias por la invitación.
No, gracias a ti, pues vamos a empezar a seguir haciendo más, ¿no? Para que seguir compartiendo el conocimiento con los compañeros. Claro que sí. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches, felices fiestas. Nos vemos, yo creo, el próximo año ya con las siguientes pláticas o cursos gratis que estemos dando. Enterado. Suerte a todos. Gracias. Nos vemos. Felicitaciones, Iges. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.